Hola, un saludo para todos. Les habla el Dr. Leonel Céspedes, médico neurocirujano, y les doy la bienvenida al podcast informativo de ese mediquito para que te mantengas informado en el mundo de la medicina y así puedas cuidar mejor de tu salud y la de tus familiares. Hoy es jueves 4 de julio del 2024 y les traigo las noticias más importantes relacionadas con el mundo de la medicina. En una primera noticia les cuento que en las últimas horas la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, aprobó el uso de un nuevo medicamento denominado donanemab que ralentiza el avance de la enfermedad de Alzheimer. Bajo el nombre comercial de Kinsula, este fármaco está destinado a pacientes con deterioro cognitivo moderado o con demencia leve para ser administrado en el tratamiento temprano de la patología. El medicamento desarrollado por Eli Lilly ralentizó el deterioro cognitivo funcional hasta un 35% en comparación con el placebo de los 18 meses en su estudio fundamental de fase 3 y redujo el riesgo de los participantes de progresar en la siguiente etapa clínica de la enfermedad hasta un 39%. De acuerdo a datos de la Organización Mundial de Salud, en todo el mundo más de 55 millones de personas viven con demencia, siendo la enfermedad de Alzheimer la forma más común y puede contribuir del 60 al 70% de los casos. Así, este medicamento se convierte en una pieza clave en el arsenal terapéutico contra el Alzheimer, marcando un hito en la lucha contra la enfermedad. En otro tema les comento que 3 brotes de triquinosis vinculados al consumo de productos de faena casera se confirmaron en la provincia de Buenos Aires. El punto en común que presentan todas las personas que manifestaron tener síntomas de la enfermedad es que refirieron haber comido embutidos y quesos de faena casera sin los debidos controles bromatológicos. La triquinosis es una enfermedad producida por un parásito de forma de gusano que se encuentra alojado en los músculos de los cerdos y animales salvajes como el jabalí y el puma. Se trata del nemato Trichinella sparilis, cuyas larvas o gusanos inmaduros pueden estar presentes en la carne mal cocida de estos animales. Cuando una persona consume carne de un animal infectado, los quistes de Trichinella se desarrollan en los intestinos y crecen hasta convertirse en nematodos adultos. Estos nematodos luego producen larvas que migran a través de la pared intestinal hacia el torrente sanguíneo. Una vez en la sangre, las larvas invaden los tejidos musculares, incluyendo el corazón y el diafragma, este último, el músculo que se encarga de la respiración, y también pueden afectar los pulmones y el cerebro. Las provincias que se unieron a las actividades de prevención epidemiológica fueron las que pertenecen a las regiones de Patagonia del Sur y el Norte, La Pampa y San Luis, Cuyo, Córdoba, Buenos Aires Sur y Norte, Metropolitano, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Noa Sur y Chaco Formosa. Los síntomas de la triquinosis incluyen molestia abdominal, espasmos, diarrea, hinchazón facial alrededor de los ojos, fiebre, dolor muscular, especialmente dolor muscular al respirar, masticar o a usar los músculos largos. La Administración de Alimentos y Medicamentos FDA de Estados Unidos revocó el martes una regulación que permite el uso de aceite vegetal bromado en los alimentos después de que la agencia concluyera que el aditivo no era seguro para el consumo humano. El aceite vegetal bromado, por sus siglas en inglés BVO, contiene bromo que se encuentra en los retardantes del fuego. Pequeñas cantidades de este aceite se han usado legalmente en algunas bebidas con sabor a cítricos en los Estados Unidos para mantener el sabor distribuido de manera uniforme. Explicó así la FDA en un comunicado de prensa que anuncia la prohibición que entrará en vigor el 2 de agosto del presente año. En 1970, la FDA concluyó que su uso en los alimentos no era generalmente reconocido como seguro debido a las preocupaciones por la toxicidad. Tras esa decisión, la agencia comenzó a regular la BVO como aditivo alimentario al tiempo que realizaba estudios de seguridad. Los resultados de estas investigaciones motivaron a la prohibición. La decisión de la FDA de prohibir este aceite vegetal bromado en los alimentos es una victoria para la salud pública, pero a la vez considero que es vergonzoso que se haya necesitado décadas de inacción regulatoria para proteger a los consumidores de este peligroso producto.
En otro tema, les cuento que la autoridad de Los Cayos de Florida emitieron una alerta de fiebre de dengue tras reportarse 2 casos confirmados de la enfermedad transmitida por mosquitos. En la alerta emitida esta semana por el Departamento de Salud del Condado de Monroe, las autoridades dijeron que estaban tomando precauciones para frenar la propagación de la fiebre del dengue. Estas medidas incluyen la intensificación de las inspecciones puerta a puerta de los mosquitos, mejorar la vigilancia de los mosquitos, fumigación aérea y tratamiento contra mosquitos según sea necesario. Pero la amenaza del dengue, como les he comentado en días anteriores, no se limita solamente a la Florida. La semana pasada, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades CDC de Estados Unidos emitieron un aviso a nivel nacional sobre el aumento del riesgo de infecciones por dengue en todos los Estados Unidos. Puerto Rico ha sido el país más afectado. De los 2.241 casos de dengue reportados en los Estados Unidos en lo que va de año, 1.498 ocurrieron en ese territorio estadounidense en el Caribe. En marzo se declaró una emergencia de salud pública después que los casos de la enfermedad transmitida por mosquitos rompieron récords históricos. Aproximadamente 1 de cada 4 personas que se infecte con el virus del dengue se enfermará, según anunciado los propios CDC. Entre los que se enferman, los síntomas pueden ser leves o graves. La enfermedad genera síntomas que los más comunes son fiebre, junto con dolor en las articulaciones y músculos, huesos, ojos, dolor de cabeza, náuseas, vómitos o erupción cutánea. Y hasta aquí el episodio de hoy. Recuerde compartir toda esta información para que llegue a más personas y así podamos crecer esta comunidad. Recuerde dejarme su like, comentar y ante cualquier duda les responderé. Nos vemos entonces mañana en un próximo episodio.